Es como estar atrapado en un naufragio emocional, el viento azota sin piedad, las olas te sumergen y crees que vas a hundirte en cualquier momento, pero sigues aferrado a los tablones rotos de tus propios recuerdos, rogando un amanecer que quizá nunca llegue. Desde que salí de aquella casa aquella mañana, supe que algo en mí se había quebrado para siempre. El aire olía a café rancio y a despedida anticipada, como si cada sorbo fuera un recordatorio de que ya no habría desayuno compartido ni risas a media luz. Caminaba por la calle con la mirada fija en el pavimento, como quien quiere ignorar el mundo y al mismo tiempo teme que todo termine antes de poder explicarse. La llamo mi tormenta porque así se siente, un caos interno que arrastra mis certezas. Esa mañana, sus ojos, aquellos ojos que me habían protegido de mis propios temores, me acusaban de traición. No había gritos, solo un susurro helado. ¿Cómo pudiste? Me di cuenta de que todas las mentiras, los silencios y las medias verdades habían formado un iceberg invisible debajo de nuestra relación, y ella lo descubrió de un golpe, rompiendo mi casco y hundiéndome. En la oficina intentaba concentrarme, pero mi cabeza era un molino imparable que daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿En qué momento dejé de ser yo? ¿Cómo pasó de ser el refugio de mi calma al torrente que la ahogaba? Vi su foto en mi escritorio y, en lugar de confortarme, se convirtió en la prueba irrefutable de mi culpa. Pensé en llamarla, en suplicar perdón, pero mi voz se ahogaba en la garganta, más seca que el desierto. Esa tarde, recibí un mensaje que lo cambió todo, una captura de pantalla de un chat donde mi mejor amigo la consolaba. No merece tus lágrimas, él siempre te escuchará, le decía. Mi pecho se encogió como un puño cruel. Descubrí entonces que no solo la había lastimado yo, sino que la había dejado sola frente a mi egoísmo. ¿Y quién la amparaba si no era yo? Esa traición en dos niveles me dolió como un puñal doble. Al salir del trabajo, me detuve frente al parque donde solíamos caminar juntos. Todo estaba igual, los columpios, la fuente oxidada, los bancos con el grafiti que juramos borrar. Pero para mí era un lugar maldito. Me senté en el mismo banco donde una vez le prometí que nunca la dejaría ir. Cerré los ojos y las memorias me asaltaron, nuestra primera risa compartida, el día en que lloró mientras confesaba su miedo al abandono, y cómo la abrazaba hasta que sus lágrimas se volvían silenciosas. Hoy ya no la abrazaba, la había abandonado. En el silencio de aquel banco me di cuenta de que también me temo a mí mismo. Mis inseguridades salieron a flote, el chico que huye cuando las cosas se complican, el mentiroso que prefiere maquillar la verdad antes que confrontarla. Me detesté por cobarde. Pero en ese mismo instante nació algo más, la urgencia de entenderme, de enfrentar cada mentira y cada vacío emocional que había construido con tanto cuidado. El sol se ocultaba y, con él, toda razón para esperar perdón. Sin embargo, antes de levantarme, sentí una chispa de algo distinto, un remordimiento que rompía la coraza, una confesión silenciosa de que aún la amaba, de que mi dolor era más profundo que cualquier orgullo. Y supe que ese era el punto de no retorno. O me hundía para siempre en la culpa, o reconstruía mi barco, tabla por tabla, con la verdad como único clavo. Termino aquí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la garganta seca y los ojos empañados, pero con la decisión temblorosa de enfrentar mi tormenta. Porque el perdón, si llega, no puede doler menos que este naufragio. Me desperté con el crujido de mis propios pensamientos rasgándome el cerebro, como si alguien me pellizcara la conciencia desde adentro. El reloj marcaba apenas las 6 de la mañana, pero mi mente llevaba horas repasando cada detalle de aquella conversación rota. Era absurdo, mi propio cuerpo se había convertido en mi peor enemigo, obligándome a revivir el desastre una y otra vez antes de que el sol siquiera acariciara la ciudad. Salí a la cocina con pasos cansados, encendí la cafetera y vi mi reflejo en la ventana empañada. No reconozco a ese tipo, la mirada hundida, la barba de varios días como una coraza de derrotas, la camisa arrugada. Había prometido cambiar, pero ninguna promesa hecha con voz temblorosa en la penumbra tiene fuerza para sostener el peso de las acciones diurnas. Mientras el café burbujeaba, me pregunté si aquella imagen torturada era el yo real, el que se esconde detrás de las máscaras sociales. En ese instante, mi celular vibró con un mensaje inesperado de mi hermana menor. «¿Estás bien?», decía. Cómo odiaba esa pregunta, envuelta en preocupación, pero cargada de juicio silencioso, como si cada palabra llevara el reproche de «¿Cómo pudiste?». Mis dedos temblaron y apagué la pantalla. No podía cargar el dolor de mi propia debacle y el peso de las expectativas familiares al mismo tiempo.
El primer sorbo de café quemó mi garganta, y el amargor se mezcló con la culpa. Dejé la taza sobre la mesa y, sin darme cuenta, salí de casa rumbo al lugar donde nada cambiaría, la universidad donde estudié, escenario de mis sueños frustrados. Pensé que un reencuentro con aquellos pasillos podría despertar la chispa de la energía que había perdido con ella. Tal vez ver a viejos amigos me recordaría que la vida continúa, aunque yo me sintiera estancado en este remolino de errores. Apenas crucé la puerta principal, escuché risas lejanas, conversaciones triviales, alguien tocando guitarra en el patio. Era como si todo el campus celebrara un mundo paralelo donde yo no existía. Me detuve junto a la escalera de piedra y sentí un nudo en la garganta. Cada paso que daba me acercaba a la mentira de mi propia sonrisa de etiqueta, a esa versión plástica de mí mismo que simula bienestar mientras se desmorona por dentro. Fue entonces cuando la vi, ella, al otro lado del patio, hablando con su amiga del alma, aquella mujer de mirada comprensiva que había enmudecido tan pronto supo de mi traición. Mis piernas se congelaron. Quise acercarme, pedir perdón, pero la garganta se me cerró. La vi reír y al instante supe que esa risa no era para mí, no existía más complicidad entre nosotros. Era un espectáculo para alguien que podía sanar mis cicatrices, mientras yo quedaba relegado al filo del escenario. Me dio la impresión de que me miró de reojo y apartó la vista, un gesto sutil, pero tan poderoso que me hizo sentir invisible y culpable a la vez. Mi corazón dio un vuelco, y tuve que apoyarme en la barandilla para no caerme. ¿Cómo avanzas cuando tu reflejo prefiere ignorarte, cuando la persona más importante de tu vida elige no reconocerte? En lugar de buscar refugio en el aula de conferencias, me fui al sótano, al antiguo laboratorio de fotografía donde pasábamos horas capturando luz y sombras, intentando entendernos a través de un lente. Entré y encendí la lámpara roja de revelado. El espacio se tiñó de un rojo cálido que me envolvió como un abrazo. Saqué una vieja fotografía que colgaba de un cordel, nuestra última sesión juntos, con sus ojos brillando de complicidad. La tomé, la apreté contra mi pecho y sentí las manos sudorosas, las palabras que nunca dije. El silencio del lugar era denso, casi punzante. De pronto, escuché unos pasos, pero no eran los de ella. Era un chico con el que apenas hablaba, un compañero de ingeniería que solía merodear por el laboratorio. «Hey, no esperaba verte aquí tan temprano», murmuró, pero su voz sonó demasiado suave, incómodamente amable. Me cubrí la foto con el reverso de la mano, pero él ya la vio. Su mirada pasó de la imagen a mí, y vi en sus ojos algo que me dolió más que cualquier reproche, lástima. Me preguntó si estaba bien. Otra vez esa pregunta, como un cuchillo frío. Alcé el mentón y respondí con voz ronca que sí, que solo necesitaba un momento, que la soledad a veces es el mejor bálsamo. Pero en el fondo sabía que mi soledad era un laberinto sin salida. Él asintió, dejó el cuarto y dejó detrás un aire cargado de compasión que me asfixiaba. Apoyado contra la pared húmeda, respiré hondo mientras la cabeza me daba vueltas con ideas de grandeza y de ruina. Mi pensamiento iluminó una nueva verdad. Había estado huyendo de la culpa, intentando distraerme con lugares y caras ajenas, cuando el único camino hacia la redención pasaba por enfrentar mi reflejo y enfrentarla a ella. No podía limpiar la mancha de mis errores con más errores, tintes emocionales mal colocados. Necesitaba honestidad. Abrí la puerta de golpe y salí a la luz del sol con el retrato temblando en mi mano. Cada paso era una mezcla de determinación y temor. ¿Podría soportar su mirada directa? ¿Estaría dispuesta a escuchar mi confesión sin cerrar de nuevo la puerta de su corazón? No lo sabía, pero la idea de vivir otra jornada entera obviando mi culpa se me antojaba más insoportable que cualquier rechazo. En la calle frente al campus, me detuve y respiré profundamente. Por primera vez desde la ruptura, sentí que mi corazón se alineaba con mi voluntad. Debía buscarla, debía decir cada palabra con la verdad desnuda, sin escudos, sin justificaciones. El problema era simple, no sabía dónde encontrarla, ni si quería hallarla. Termino aquí con la incertidumbre latiendo en mi pecho como un tambor. La siguiente decisión podría salvarme o hundirme aún más, y esa disyuntiva me consume. El aire de la tarde tenía un peso extraño, como si cada bocanada fuera un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún temía perder. Caminé sin rumbo fijo, con la mirada esquiva, sintiendo el retrato de ella ardiendo en mi bolsillo como una herida abierta. Mi mente repasaba 1000 escenarios, encontrarla en su café favorito, irrumpir en aquella librería donde pasaba las mañanas, o quizá acercarme a su casa sin tocar el timbre, solo para verla a lo lejos.
Pero cada idea chocaba contra un muro de inseguridad. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría mis silencios anteriores? Fue entonces que recordé aquel viejo mensaje de voz que me envió sin saber que yo lo guardaba. Lo reproduje con dedos temblorosos bajo un puente de concreto, y su voz, suave, profunda, me transportó al instante en que éramos un nosotros. Extraño la forma en que me veías cuando contaba mis sueños, decía ella. Por un instante, el sonido pareció reconstruir mi corazón hecho trizas. Escucharla hablar de mí, de lo que fuimos, me dio valor para enfrentar aquello que más me aterraba, el rechazo definitivo. Decidí llamarla sin pensar demasiado en las consecuencias. Mis manos sudaban al sujetar el celular, y el pulso me hacía temblar la pantalla. Marqué su número, contuve la respiración, y lo corté. El estómago me dio un vuelco. Esa indecisión me gritó la verdad, la herida seguía sangrando, y yo la había dejado infectarse. Volví a intentarlo, y esta vez escuché el tono de llamada, lento, implacable, como el latido de mi culpa. Después del tercer timbrazo, surgió un buzón. «Hola, soy yo». Mi voz sonó tan quebrada que creí que ni yo la escucharía, y sin embargo la grabé. «Necesito verte. No puedo seguir así. Perdóname si aún merece la pena». Colgué y, de inmediato, quise retroceder, borrar cada palabra. Pero ya no había vuelta atrás. En ese momento entendí que aquel mensaje era mi lanza y mi escudo, la confesión y el reto. La enviaría y luego afrontaría la consecuencia, fuera cual fuese. Mientras caminaba hacia mi casa para enviarlo, noté que cada rostro en la calle me pasaba de largo. Nadie sabía de mi tormenta interna. Ese anonimato me dio fuerzas. Podía exponer mi vulnerabilidad sin exhibirme ante el mundo, solo ante ella. Al llegar al sillón gastado donde dormía de vez en cuando, me senté y abrí la app de mensajes. Vi su nombre, su foto de perfil en la pantalla, y temblé. Pulsé enviar y sentí un alivio instantáneo, como si al fin dejara caer la piedra que había empujado cuesta arriba durante semanas. Pero la espera fue cruel. Los minutos se volvieron horas y el silencio de su respuesta aún cuchilló frío. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se disparaba, solo para descubrir notificaciones de redes sociales, promociones, conversaciones ajenas. Esa noche apenas cerré los ojos. Mis sueños fueron versos rotos de reproches y súplicas. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas y el café como remedio, me atreví a revisar el celular. Había un mensaje nuevo, no era ella, sino un desconocido que se ofrecía a comprarme aquella fotografía en el laboratorio. Sentí una punzada de rabia. Una foto mía, un objeto, le importaba más a un extraño que mis palabras a ella. Cerré la app con violencia. En el almuerzo salí con mi mejor amigo, el que me traicionó. Su mirada no tuvo piedad. Vi tu mensaje, me soltó sin preguntarme. ¿Y ahora qué piensas hacer? Su reproche estaba velado entre palabras de falsa preocupación. No quiero verte fracasar otra vez. Su tono me repelió, pero al mismo tiempo lo necesité, alguien que afirmara mi derrota. Le mentí, le dije que ella me perdonaría, que bastaría con una conversación honesta. Él negó con la cabeza, la honestidad nunca fue tu fuerte. Esa frase me laceró. Volví al laboratorio de fotografía por la tarde, buscando la compañía de las sombras. Me senté frente a la mesa de revelado y encendí de nuevo la luz roja. Saqué la foto nuestra y, con un bisturí pequeño, hice un corte en el borde, un acto casi imperceptible, pero significativo, como rasgar un pedazo de mi pasado. Observé cómo la empecé a mellar, y entendí que mis errores me habían marcado así, con surcos invisibles, imposibles de dejar intactos. En la penumbra, decidí algo, no bastaba con pedir perdón, necesitaba explicarme. Forjar un momento en que pudiera mostrar mis miedos, mis culpas y mis deseos en bruto, sin maquillaje. Y para eso debía verla cara a cara, sin intermediarios ni mensajes. Debía encontrarla hoy, aunque fuera solo para ser rechazado con palabras y no con el silencio que mataba. Antes de salir, recogí mis cosas y noté la camisa arrugada, la barba de 2 días y la expresión de terror mixto con determinación en el espejo del cuartito oscuro. Esa imagen me devolvió la chispa que creí perdida. El chico que alguna vez se enfrentó a un escenario lleno de desconocidos y narró su historia sin temblar. Supe que esa era mi arma definitiva, mi verdad desnuda llevada a la luz. Mientras volvía a la calle con la fotografía ya mellada en la mochila, mi corazón palpitaba como un tambor ansioso. ¿Dónde estaría ella en ese instante? ¿Me vería llegar y se marcharía sin mirarme?
¿Me gritaría que me alejara? No lo sabía, pero por primera vez la incertidumbre me parecía un precio justo por la posibilidad de redención. Y así, con cada paso, la promesa de enfrentar mi propio naufragio se volvía más real que el miedo que lo mantenía anclado. Las luces de la ciudad empezaban a titilar mientras avanzaba con pasos vacilantes, la mochila colgando de un hombro y el corazón retumbando en cada latido. Pensaba en mil maneras de interrumpir su rutina sin parecer un acosador, tal vez aparecer en la calle donde compraba pan cada mañana, o plantarme frente a la entrada de su edificio y esperar pacientemente, o desesperadamente, a que saliera. Sin embargo, mis inseguridades conspiraban para convencerme de que jamás me permitiría acercarme, que cerraríamos la puerta en mi cara antes de que pudiera abrir la boca. Caminé sin darme cuenta hacia el viejo parque al que solíamos ir después de clases. Las bancas de madera, ahora pintadas de gris, crujían bajo el peso de las historias que habían albergado. Me apoyé en el poste de luz más cercano y contuve el aliento. ¿Y si ya no le importaba? ¿Y si mi dolor le daba igual? Mi pulso retumbaba en mis oídos con el eco de mis propios reproches. ¿Por qué no la dejaste ir antes de envenenar todo? ¿Por qué tu orgullo tardó tanto en ceder? Entonces la vi. Estaba sentada en una banca, con la espalda erguida y una bufanda anudada al cuello. Tenía la mirada fija en el suelo, como si buscara una respuesta en las grietas del pavimento. Mi impulso fue correr hacia ella, pero me detuve. La distancia de 2 metros era un abismo emocional. Si avanzaba, confirmaría mi deseo. Si me quedaba, demostraría mi cobardía. Respiré hondo y, por primera vez, opté por la honestidad absoluta. Saqué la foto mellada de la mochila y la sostuve con ambas manos, sin pensar en que ese gesto podría asustarla. Caminé despacio, sintiendo cada fibra de mi ser temblar. Cuando estuvo a mi altura, pronuncié su nombre con voz casi imperceptible, temblorosa, como si cada sílaba fuera una confesión prohibida. Ella levantó la mirada y me fulminó con un silencio sepulcral. No había reproches verbales, pero su gesto de extrañeza y dolor lo decía todo. Tendría una tonelada de palabras lapidarias preparadas para mí, pero en ese instante entendí que no podía responder con excusas. Lo que necesitaba era demostrar que había destrozado mis barreras de miedo. Sé que no merezco nada, dije, con la voz rota, pero necesitaba verla, necesitaba decirle que lo lamento y que entiendo el daño que le hice. Su mirada se suavizó un segundo, como si una chispa de la vieja complicidad intentara abrirse paso entre las ruinas. Tal vez dudó, tal vez mi vulnerabilidad le recordó lo que compartimos, o tal vez imaginó que no había peligro en escucharme, que yo ya no tenía fuerzas para herirla de nuevo. Me senté a su lado sin que me lo pidiera, cuidando de no invadir su espacio. El frío del banco caló mis huesos, pero inventé un temblor de emoción para disimular el terror real de enfrentar su silencio. Agarré la fotografía mellada y la puse entre nosotros, como si fuera una ofrenda o un pedestal de nuestra historia. Corté esta foto con un bisturí, continué, porque no soportaba que la imagen intacta recordara un pasado donde te mentí tantas veces. Quería que viera mis cicatrices, aunque fueran imágenes de papel. Ella no respondió, pero su respiración se hizo audible, lenta y medida. Sentí su pecho levantarse bajo la bufanda, y entendí que aún respiraba a mi lado. Eso, en sí mismo, era una victoria. Durante un largo segundo, el tiempo se detuvo. No había coches, ni luces, ni murmullos, solo nosotros y la foto partida. Entonces, con un suspiro que sonó como un golpe, inclinó la cabeza y me miró a los ojos. «Ya no sé quién eres», murmuró. «Ayer eras un cobarde que prefería el silencio a la verdad, y hoy vienes armado con un bisturí y una foto rota. ¿En qué mejora eso las cosas?». Su pregunta fue un desafío brutal, un puñetazo directo a mi intento de redención. Sentí el frío derramarse por mis venas, pero al mismo tiempo se encendió en mí una luz de determinación. Si quería ser digno de su mirada, debía responder con más que gestos dramáticos, debía mostrar que había cambiado, que había enfrentado mis miedos. No esperaba que bastara con esto, admití, señalando la foto. Pero he comenzado a enfrentar cada mentira, cada evasión. He pasado noches sin dormir repitiendo tus palabras en mi cabeza y preguntándome por qué fui tan ciego. No quiero que esa ceguera defina mi historia, ni la tuya. Sus ojos se humedecieron. La bufanda se humedeció con una lágrima que temía tocar el frío de su piel. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla agobiante de arrepentimiento y amor que amenazaba con quebrarme. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo eso?, preguntó,
con la voz trémula. Porque pedir perdón no arregla lo que rompiste. La pregunta era una sentencia y a la vez una puerta entornada. El mundo me miraba con la crudeza de alguien que sabe que el drama real no termina con palabras bonitas sino con acciones verdaderas. Y, en ese instante, me di cuenta de que mi lucha apenas comenzaba. Debía demostrarle cada día que mi cambio no era efímero, que el amor que me quedaba era más fuerte que mis inseguridades. Cerré los ojos un momento, sintiendo el viento helado contra mi cara, y abrí la mirada con la convicción temblorosa de un náufrago que ve tierra firme a lo lejos. Te demostraré, respondí en un susurro. No con promesas, sino con hechos. Y con esa frase colgando en el aire, comprendí que la verdadera tormenta recién comenzaba. Desde ese banco helado, con la promesa flotando en mis labios, supe que no bastaban las palabras, debía actuar. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, rojizo el cielo como mi culpa expuesta, y salí rumbo al supermercado donde ella trabajaba ocasionalmente los fines de semana. No quería interrumpir ni incomodar, solo mostrar que recordaba lo que le importaba, su rutina, sus horarios, los pequeños detalles que yo había desechado en mi egoísmo. Compré su café favorito, un latte con canela extra, y un par de galletas artesanales que solía degustar después del turno. Durante el camino, sentí el peso de cada segundo, preguntándome si mi esfuerzo sería bien recibido o si la vería apagar mi intento con la misma indiferencia que antes. La encontré detrás del mostrador, con el uniforme perfectamente planchado y el cabello recogido en una coleta alta. Al verme llegar, su expresión fue mezcla de sorpresa y cautela. Sus ojos se abrieron, pero de inmediato bajaron la mirada. Puse el café y las galletas sobre la barra con un gesto respetuoso, casi reverente. No espero nada, le dije en voz baja. Solo quería que esto te llegara en tus manos y supieras que me importas. Por un instante me juzgó, quizá pensando que aquello no era suficiente, que resultaba hasta ridículo después de todo el daño. Pero sus labios temblaron cuando tomó el vaso, el aroma la envolvió y, con un suspiro, levantó la mirada justo al mismo instante en que yo exhalaba todo el aire contenido. Fue un pulso compartido, un instante suspendido en el tiempo. No me pidió explicaciones, ni reproches. Su silencio habló de incredulidad, pero también de un resquicio de ternura que aún aferraba. Llegué a casa con el corazón enredado en un nudo de esperanza y de duda. Aquella escena parecía un pequeño milagro, pero sabía que la verdadera prueba venía después, la consistencia. Esa tarde, en lugar de aislarme como mi costumbre dictaba, decidí escribirle un mensaje sencillo, sin dramatismos. Espero que el café te haya gustado. Estoy dispuesto a verte cuando quieras. M. Lo guardé en silencio y no toqué mi teléfono en horas. El control de mi impaciencia era otro obstáculo a derribar. Al caer la tarde, regresé al parque donde nos habíamos encontrado la noche anterior. Escogí otro banco, lejos del suyo, y me senté con la mochila a un costado. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir cada cosa que quería mejorar de mí mismo. Mis miedos, mis patrones de evasión, los momentos en que prefería mentir antes que enfrentar la verdad. Escribí hasta que mis manos dolieron y la tinta manchó mis dedos. Era un ritual de confesión personal, un primer paso para construir una versión mía más honesta. Cuando cerré el cuaderno, me sentí exhausto, pero con una paz mínima, como el desierto después de la lluvia. Justo cuando el sol comenzaba a doblar las esquinas del cielo, recibí su respuesta. Mi pulso se disparó y el cuaderno cayó al suelo. Leer esas palabras fue como abrir una herida y al mismo tiempo limpiarla. Gracias por el café y las galletas. Fue un detalle bonito. Aún necesito tiempo para estar lista. Hablamos pronto. No había invitación, pero tampoco un portazo. Solo una puerta entreabierta que se sostenía con un hilo delgado. Esa respuesta, mesurada y sincera, me dolió. La mitad de mí celebraba cualquier señal de interés, la otra me reprochaba mi impaciencia. Decidí no reaccionar de inmediato. Dejé mi teléfono en silencio y observé a la gente pasar mientras el cielo se tornaba naranja. Cada rostro parecía una promesa de historias distintas, de vidas que avanzaban sin detenerse en mis miserias. Sentí, por primera vez, que mi dolor estaba interconectado con el de los demás. Mi culpa no era un aislamiento exclusivo, sino una pieza en el enorme rompecabezas de las relaciones humanas. Me miré las manos manchadas de tinta y supe que, si quería ganar su confianza de verdad, debía sostener un cambio real, sin prisa pero sin pausa. Al levantarme para marcharme, vi a lo lejos una figura familiar,
el compañero de ingeniería que me había visto con la foto mellada. Estaba hablando con ella, ambos semicubiertos por la luz tenue del farol. Mi estómago se contrajo con celos y un miedo brutal. ¿Estaría él consolándola? ¿Habría sustituido mi lugar con su presencia impuesta? Un rugido de inseguridad me empujó a caminar a toda prisa hacia ellos, pero frené en seco. Recordé la promesa de actuar con honestidad y calma. No quería arruinarlo todo con un estallido de furia. La distancia se redujo y pude escuchar su voz. Reía suavemente ante un comentario de mi compañero, un gesto tan natural que casi me quebró. Mi amigo sonrió y, antes de que se despidiera, le entregó un pequeño ramo de flores silvestres. Mi corazón se heló. No eran cualquier flor, eran las mismas que ella me regaló en nuestro primer aniversario. El gesto, aunque inocente para ellos, fue como un rayo que atravesó mi pecho. Me acerqué con la respiración entrecortada, decidido a enfrentar aquella escena. Justo cuando iba a interrumpir, ella levantó la mano. «Espera», me dijo. Mi mente gritó mil reproches, pero mi cuerpo se quedó quieto. Había llegado el momento de poner a prueba todo lo que había estado construyendo. Mi paciencia, mi honestidad, mi capacidad de lidiar con los fantasmas de los celos y la desconfianza. La luz de la farola iluminaba aquel pequeño triángulo de tensión, y en el aire flotaba la pregunta sin respuesta. ¿Sería mi fragilidad para ceder al enojo más fuerte que mi voluntad de sanar? Las flores silvestres entre sus manos parecían arder bajo la luz amarilla del farol, como si guardaran en sus pétalos toda la complejidad de nuestra historia. Di un paso hacia ellos y luego me detuve, sintiendo el roce helado de la brisa nocturna contra mi piel. En el silencio, su voz fue un filo suave que desgarró mis defensas. «No es lo mismo», dijo, sin mirarme. Él solo quería agradecerme por ayudarle con aquella presentación. «Estas flores, no sé de dónde las sacó». Sentí un alivio extraño, mezclado con la vergüenza de haber imaginado la traición allí mismo. Un segundo después, la rabia se desvaneció, reemplazada por un dolor sordo. Era mi desconfianza la que le había escupido en la cara. Mis dedos apretaron la correa de la mochila y en lugar de reprochar, opté por la humildad. «Lo siento. Dejé que los celos me consumieran y olvidé que parte de esto es confiar en ti». Ella respiró hondo, y por fin se volvió hacia mí. Sus ojos brillaron con una mezcla de cansancio y ternura gastada. «La confianza se gana, no se exige. Pero este gesto tuyo, admitir tu error en voz alta, duele menos que tu silencio de antes». Su comentario me atravesó con la crudeza de una verdad incontestable. Comprendí que ya no bastaba con disculpas, debía reconstruir mi forma de amar, reemplazando los puentes rotos con pilares de respeto y apertura. Decidí, entonces, aceptar las flores como un símbolo de renacimiento más que de posesión. Extendí la mano con delicadeza para tomar el pequeño ramo, y noté sus pétalos temblar como corazones expuestos. Al tocarlos, prometí mentalmente no volver a ver cada señal suya como una amenaza, sino como una invitación a compartir el terreno de mis inseguridades. «Gracias», murmuré. «Y gracias por esta segunda oportunidad, por pequeña que sea». Ella asintió y, con un ligero gesto de la cabeza, dejó caer las flores en mi palma. Un segundo después, la brisa las arrancó de mis dedos y las esparció por el suelo, farfullando promesas rotas y frágiles esperanzas. No intenté atraparlas. Acepté que esa libertad era parte del proceso, dejarlas ir para poder recogerlas después, cuando estuvieran dispuestas a volver. De pronto, la quietud del parque se rompió con el sonido de su teléfono. Lo sacó, revisó la pantalla y se giró hacia mí con una expresión indecisa. Durante un instante pensé que volvería a cerrar la puerta, pero en lugar de eso, me mostró el mensaje que acababa de recibir, una invitación para colaborar en un proyecto escolar. El asunto era trivial, pero la sinceridad con que ella me la mostró me hizo sonreír de manera involuntaria. Era una señal de que aún pensaba en mí como parte de su vida cotidiana, por más fragmentada que estuviese. «Voy a ayudar con esto», dijo. «Quiero hacerlo bien. ¿Me acompañarías? Necesito tu mirada como editor». Cada palabra suya fue un latido fuerte en mi pecho. Era la primera vez que me pedía algo desde nuestra fractura, un puente tendido con la confianza mínima para que no se desplomara al cruzarlo. Sin dudarlo, asentí. «Claro. Estaré ahí para lo que necesites». La sonrisa que surgió en sus labios iluminó el margen de la noche, como un faro que guía a los náufragos. Y aunque esa sonrisa todavía llevaba la sombra de nuestro conflicto,
Me aferré a ella como a un salvavidas. Al día siguiente, nos reunimos en la biblioteca universitaria. El lugar estaba casi vacío, con la luz blanca de los focos creando un escenario tranquilo para concentrarnos. Nos sentamos frente a frente, con el proyecto desplegado entre nosotros, un ensayo multimedia que ella quería elaborar. Cada vez que pasaba una página y bajaba la cabeza para anotar una corrección, sentía mi corazón acomodarse en su espacio de confianza. Mi voz temblaba al sugerir cambios, pero ella tomaba cada idea con la paciencia de quien ha navegado mal tiempo y decide seguir a quien demuestra buena voluntad. Durante horas, el silencio fue productivo y cómodo, solo roto por el roce de hojas o el tintinear de la cafetera de la máquina cercana. A ratos, nuestras miradas se cruzaban y compartíamos una risa suave, como si recordáramos que éramos amigos antes de ser amantes, cómplices antes de heridos. Esa convivencia sencilla reforzó algo esencial. La reconstrucción del vínculo no era un acto heroico, sino una suma de pequeños gestos cotidianos. Al terminar la sesión, salimos al patio trasero de la biblioteca. Ella tomó una de las sillas metálicas y se sentó, sacudiendo la ropa como si liberara una tensión invisible. Yo dejé mis libros en una banca cercana y me acerqué con timidez, sin invadir su espacio, simplemente apoyándome en el respaldo de la silla de al lado. Gracias por confiar en mí, le dije. No solo por el proyecto, sino por esto, por dejarme entrar de nuevo. Ella me miró y por un segundo el mundo pareció desvanecerse. Nadie más existía en esa franja de hierba mojada por el rocío matinal, solo nosotros dos y la posibilidad de sanar. Extendió la mano y rozó la mía, un gesto mínimo que, sin embargo, quebró todas las barreras. Creo que podemos hacerlo, contestó. Pero necesito sentir tu constancia, no solo hoy, sino mañana y pasado, y en cada pequeño detalle. Asentí con determinación. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero por primera vez esa guerra librada contra mí mismo parecía tener un propósito distinto, no derrotar mis miedos, sino ponerlos al servicio de un amor renacido. Y mientras el sol despuntaba en el horizonte, me di cuenta de que la verdadera transformación no era un punto de llegada, sino un camino eterno construido cada día con honestidad y actos de fe. El sabor de aquel amanecer me acompañó todo el día, un café fuerte, mezcla de alivio y temor ante la nueva normalidad que estábamos tejiendo. Pensé que tras la colaboración en el proyecto todo fluiría, pero el verdadero desafío no estaba en nuestras horas de biblioteca, sino en cómo llevar esa confianza al resto de nuestras vidas. Sin darme cuenta, me encontré de nuevo frente a su edificio al caer la tarde, nervioso al presionar el timbre. Una parte de mí temía que cada gesto amable pudiera ser el último antes de otro adiós. Ella abrió la puerta con una bufanda ligera al hombro y una expresión que combinaba sorpresa con un atisbo de ilusión. Me invitó a pasar sin decir palabras, y yo entré al apartamento silencioso, inundado por la luz mortecina de la tarde. En la mesa del comedor descansaba un sobre amarillo, doblado con cuidado, y supuse al instante que no era una carta de felicitación. Supe que algo importante estaba a punto de revelarse. Quería que lo vieras primero, murmuró, su voz temblando de una forma distinta, como si aquella revelación fuera tan frágil que pudiera romperse si la pronunciaba en voz alta. Se sentó frente a mí, manteniendo cierta distancia, y deslizó el sobre hacia mi lado de la mesa. Las vellosidades de mi pulso retumbaban en mis oídos, y sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. Abrí el sobre con dedos inseguros y saqué un recorte de periódico amarillento por el tiempo. En el titular, su nombre completo aparecía vinculado a un escándalo de hace años, acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura, un juicio escolar que casi la expulsa, y algo peor, un rumor de chantaje por parte de un profesor que destruyó su confianza y la obligó a callar. Ese instante se alargó, el recorte temblaba en mis manos, y su mirada, fija en mi rostro, me hablaba de un pasado que yo desconocía por completo. Vi en sus ojos el peso de la vergüenza, la humillación que guardó en silencio durante años, y supe de pronto que en nuestro renacer había quedado un hueco enorme. No solo mis culpas habían fracturado la relación, sino los fantasmas que ella arrastraba antes de nuestra historia. Quise hablar, ofrecerle mi hombro, prometerle protección, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Me di cuenta de que hasta entonces la había tratado como a alguien a quien sanar, sin reconocer que ella también vivía heridas propias, independientes de mis errores. Apreté el recorte con fuerza, sintiendo pinchazos en las yemas de los dedos, y levanté la vista para encontrar sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. «Nunca me contaste nada», le dije, con voz ronca. «¿Por qué no confiaste en mí?»
Ella respiró hondo, un sollozo contenido agitando su pecho. Tenía miedo de ser vulnerable de nuevo. Después de todo lo que pasé, no quería que alguien más me abandonara por mis errores. En su respuesta descubrí un eco de mi propio terror, el miedo a mostrar la parte más rota de nosotros y ser rechazados. Aquella barrera, más alta que cualquier malentendido nuestro, nos separaba sin que yo lo advirtiera. El silencio se hizo denso, y en la penumbra de la sala, nos miramos como dos desconocidos que comparten una herida profunda. Quise tenderle la mano, pero dudé. ¿Cómo ofrecer cura cuando aún quedaba tanto dolor sin explorar? El recorte crujió bajo mi presión, y la tinta se desdibujó con mis lágrimas. Su respiración temblorosa al otro lado de la mesa me recordó que, pese a mis esfuerzos, yo también tenía límites. Amarla no implicaba comprender sus traumas sin ayuda profesional, ni asumir sus cargas como propias. De pronto, sonó mi teléfono con un mensaje que iluminó la pantalla. Era un recordatorio de la reunión familiar que mi madre había organizado para el fin de semana, un evento al que siempre debía presentarme. El contraste entre ese simple recordatorio y la intensidad de lo que estaba sucediendo me golpeó como un rayo. Mis propias inseguridades familiares, la manera en que mi padre me recriminaba por mis errores de juventud, de pronto cobraron sentido. Sentí la urgencia de hablar, de soltar todo ese equipaje emocional del que nunca habíamos hablado. Ella me miró cuando guardé el recorte y saqué el mensaje. En sus ojos vi curiosidad y miedo a la vez. Tal vez se preguntaba si ella formaba parte de ese conflicto más grande, si mis inseguridades venían de mi familia tanto como de nuestros desencuentros. El teléfono vibró otra vez con una invitación: confirmar asistencia a reunión familiar. El símbolo de un triángulo disfuncional al que yo debía volver, mientras al mismo tiempo intentaba construir otro con ella. No sabía si debía enfrentar primero mis fantasmas familiares o ayudarla a sanar los suyos. Y ahí, en esa encrucijada, la puerta de la sala crujió. Alguien llamaba desde el exterior, su nombre iluminándose en el marco. Era el compañero de ingeniería, con una carpeta en la mano y una expresión seria. Ella se puso rígida y me apretó la mano bajo la mesa, como buscando un ancla. Yo respiré hondo, sosteniendo su mirada temblorosa, mientras me preguntaba si aquello sería un salvavidas o un nuevo tsunami de emociones. El compañero de ingeniería se quedó un momento en el umbral, sosteniendo la carpeta con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su presencia alteró el aire entre ella y yo, mis dedos se entrelazaron con los de ella bajo la mesa, un gesto silencioso de protección y miedo compartido. Él avanzó con paso titubeante, y sin apartar la vista de su carpeta, soltó. «Lo lamento si interrumpo», dijo en voz baja, «pero encontré esto en la sala de profesores y creo que te pertenece». Extendió la carpeta y, cuando ella la tomó, noté que sus manos temblaban. Sin esperar a que abriera, añadió con suavidad: «Son tus apuntes de la tesis. Me dijiste que habías perdido todo en aquel incidente, ¿verdad? Bueno, esto llevaba meses en mi cajón». La carpeta era vieja, el borde desgastado, y dentro había decenas de páginas llenas de su letra cuidadosa. Allí estaban registro de sus teorías, gráficos que detallaban investigaciones, y en un sobre pequeño, la copia de sus primeras proyecciones de tesis antes de que el escándalo la forzara a borrarlo todo. Vi en sus ojos el asombro mezclado con el peso de un recuerdo que creía enterrado para siempre. «No entiendo cómo lo conseguiste», murmuró ella. «Pensé que lo había destruido por completo. Lo guardé justo antes de la crisis», explicó él. «Siempre admiré tu trabajo y quise asegurarme de que no desapareciera para siempre. Tú no merecías perderlo por las injusticias que sufriste». Su voz estaba cargada de admiración sincera, pero también de ese peligro subyacente que acompaña a toda admiración intensa, la posibilidad de que, en el fondo, él quisiera ocupar un espacio que yo creía exclusivamente mío. Ella lo miraba con los ojos inundados de emoción, gratitud, sorpresa, alivio, y un atisbo de ternura hacia alguien que la había defendido cuando más lo necesitaba. En ese instante, una oleada de celos me subió por la garganta. No eran celos románticos, o al menos no solo. Sentí rabia ante la idea de que alguien más viera en ella la grandeza que yo había dejado opacarse con mis mentiras. Quise interrumpir, arrebatar la carpeta y demostrarle que yo era quien había sufrido junto a ella, quien aún llevaba las cicatrices de esa injusticia compartida. Pero recordé la promesa de actuar con honestidad y templanza. En lugar de eso, respiré hondo y hablé con voz suave, intentando apagar la llama brusca de los celos. «Gracias por esto», dije dirigiéndome al compañero.
Supongo que en algún momento necesitábamos conservar esas páginas. Él me asintió con cortesía, y luego volvió su atención a ella. Quería que las tuvieras de nuevo, explicó. Nadie reconoce lo que hiciste y lo que construiste. Y aunque no lo dije en aquel entonces, me dolía verte obligada a renunciar a tus sueños por un rumor injusto. Las palabras calaron hondo. Sentí en mi interior la dureza de mis propias fallas. Había sido tan absorbido por mi culpa y mi inseguridad que olvidé defenderla cuando la atacaron. Ella leyó una parte de uno de los manuscritos en voz baja, y sus ojos brillaron con la pasión de quien recupera una pieza de su identidad. Vi el brillo de admiración en el rostro de mi amigo, y por primera vez comprendí que mi lugar junto a ella no era automático. Debía ganarlo cada día, como él lo había hecho sin esperar nada a cambio. Cuando ella cerró la carpeta, su mirada pasó de él a mí. En sus ojos había gratitud, pero también una pregunta tácita: ¿y tú? Aquella palabra, tan pequeña en el sonido, pesaba toneladas en la tensión de la noche. Yo, empecé, pero me detuve. Yo solo quiero estar junto a ti, apoyar tus sueños y tus miedos. Me equivoqué al pensar que mis propios demonios eran lo único importante. En ese momento, noté cómo el compañero de ingeniería ladeó la cabeza, comprendiendo que su rol había cambiado. Ya no era el simple ayudante, sino el catalizador de nuestra prueba definitiva. Su silencio fue respetuoso, se despidió con un gesto amable y se alejó, dejándonos juntas las sombras y la calle vacía. Al cerrar la puerta detrás de él, un silencio denso ocupó el pasillo. Ella apoyó la espalda contra la madera, con la carpeta veteada de arrugas entre sus brazos, y yo me senté frente a ella, tan cerca que casi podía sentir el calor de su respiración. Él hizo lo que yo no fui capaz de hacer por ti, dije, sin reproches, solo con la honestidad cruda que tanto habíamos buscado. Ella me miró con los ojos húmedos. Lo hizo porque no tenía miedo de ser vulnerable. Porque creyó que tu trabajo era valioso. Tú, necesitabas recordarme que yo también valía eso para ti. Sentí un nudo en la garganta. Comprendí que mis actos de redención habían sido demasiado centrados en mí. Pedir perdón, mostrar mi arrepentimiento, demostrar mi cambio. Pero no bastaba con llorar mi culpa, debía celebrar su grandeza. Debía apoyarla en sus sueños, honrar su voz y sus proyectos. Con lentitud, extendí la mano y acaricié la carpeta. Sentí la textura del papel y el peso de sus sueños intactos. Luego envolví sus manos con las mías. Quiero ser quien te alivie el miedo a perderte a ti misma, prometí. Quiero ayudar a reencontrar cada pedazo tuyo que el mundo intentó borrar. Ella asintió y deslizó la carpeta hacia mí. Entonces empecemos ahora, susurró. Ayúdame a leerlo, a revisarlo y a mostrarle al mundo lo que soy capaz de crear. Al recaer la mano sobre la carpeta, sentí que la confianza se reconstruía con cada fibra de papel. Sabía que nuestro viaje aún estaría lleno de tormentas, pero también entendí que el verdadero salvavidas no era un gesto aislado, sino la disposición de remar juntos, apoyarnos mutuamente y celebrar cada victoria, por pequeña que fuera. Entrar a la casa de mis padres fue como atravesar un portal de seguridad y reproches. Las paredes vestían fotos de mi infancia, risas congeladas en el tiempo, pero también perpetuaban la narrativa de mis fracasos. El pasillo olía a empanadas recién horneadas, a la promesa de un reencuentro familiar, y sin embargo mi corazón latía con el temor de un preso que regresa a la celda tras un permiso temporario. Ella me sujetó del brazo al cruzar la puerta, y sentí su apretón tierno, un ancla de realidad que me devolvía fuerzas justo cuando mi mente amenazaba con desmoronarse. Mi madre apareció en la cocina con una sonrisa amplia, aunque nerviosa, midiendo la tensión en el aire. Su mirada pasó de mí a ella con la curiosidad de un detective. «Mija, qué gusto volver a verte», dijo, mientras sus manos temblorosas acomodaban la vajilla. Mi padre observaba desde el umbral del comedor, con la ceja arqueada, como si evaluara si mi intento de repararlo todo era una señal de debilidad o un acto de valentía. «Mamá, papá, esta es Mariana», anuncié, y noté cómo se enderezaba mi espalda al pronunciar su nombre en público. Ella ha sido parte fundamental de mi vida y de mi crecimiento. El silencio cayó con un golpe seco. Mi hermana menor, que hojeaba una revista en el sillón, levantó la vista y soltó un «Mariana», con la mezcla típica de incredulidad y ganas de chisme que habita en toda familia. Ella sonrió tímida, casi sin palabras, y mi madre la invitó a sentarse a la mesa, mientras mi padre se limitó a un gruñido suave, señal de su reserva ante mis elecciones emocionales. Durante la comida,
Entre cucharadas de sopa y fuego de miradas furtivas, mi madre llenaba los platos sin cesar, repitiendo una y otra vez: «Qué bueno que estén juntos, qué bonito que se ayuden mutuamente». En cada frase su gratitud parecía un bálsamo, pero yo sabía que la verdadera prueba vendría más tarde, cuando los cuchillos invisibles de la crítica surgieran. Mi padre alzó la voz apenas terminó el primer plato: «Hijo, ¿estás seguro de esto? Después de todo lo que pasó, vale la pena volver a arriesgar tu corazón». Su tono no era agresivo, sino el de alguien que teme que yo repita errores antiguos. Le respondí con la sinceridad que le debo a toda mi historia: «Papá, sé que he causado dolor y he huido cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta vez no quiero huir. He aprendido a enfrentar mis miedos y a escuchar a Mariana, a apoyarla y a dejarme apoyar». Mi padre se quedó en silencio, masticando su orgullo. Mientras tanto, Mariana asintió con suavidad y tomó su mano bajo la mesa, un gesto delicado que le restó peso al reproche paterno. En ese momento entendí que la reconstrucción de mi propia familia debía ir de la mano con la sanación de nuestra relación. No bastaba con enfrentar mis fantasmas privados, debía demostrarles a ellos, a su vez, mis fantasmas compartidos, que el amor y la honestidad podían prevalecer. Cuando llegó el postre, mi hermana aprovechó el momento para lanzar la pregunta que todos eludían. «¿Y qué sigue?», preguntó, con esa mezcla de curiosidad y crueldad privilegiada de la sangre. «¿Van a volver a enamorarse oficialmente? ¿O es un experimento temporal?». El golpe fue punzante. Miré a Mariana, y en sus ojos descubrí la misma duda que me había acompañado durante meses, la incertidumbre de saber si lo nuestro resistiría la tormenta familiar. Respiré hondo y le di la palabra. «Mariana, ¿cómo te gustaría que continuáramos?», pregunté, consciente de que mi familia esperaba una respuesta sólida. «Yo quiero comprometerme a tu lado, a tu ritmo y con tus tiempos. Pero necesito saber si tú me aceptas no solo como tu compañero, sino como parte de esta familia, con todos mis defectos». Ella pausó, recogiendo cada fragmento de valentía que le quedaba, y luego se volvió hacia mis padres. «Señor, señora, sé que vieron lo peor de él y de mí en nuestro pasado. Pero también conocieron la honestidad de su arrepentimiento y la esperanza de su cambio. Yo quiero seguir adelante con él, siempre que él siga siendo el hombre que decide mirarme a los ojos y decir la verdad, incluso cuando duela». El comedor quedó en silencio absoluto. Mi madre soltó un suspiro y abrazó a Mariana con calidez maternal. Mi padre limpió una lágrima y estrechó mi mano con orgullo cauteloso. Mi hermana aplaudió a regañadientes, y un murmullo de aprobación rondó la mesa. Sin embargo, justo cuando creí que habíamos vencido un tramo enorme, el timbre sonó de nuevo. Abrí la puerta y vi un sobrelacrado, con mi nombre escrito en tinta negra y la fecha de nuestra ruptura estampada. Un mensaje que no esperaba, un recordatorio de que aún quedaban cuentas pendientes de aquel pasado que habíamos intentado enterrar. Cuando recogí el sobrelacrado del umbral, sentí el peso de diciembre regresar de golpe, el día exacto en que todo se quebró. La fecha estampada parecía grabarme el fracaso en el pecho. Lo abrí con dedos temblorosos, y al desplegar la carta, reconocí la caligrafía temblorosa de ella. Mi corazón se enredó. ¿Sería una última despedida o una invitación a seguir luchando? Leí en voz baja: «Sé que no podemos borrar el pasado, ni las mentiras, ni el dolor. Pero quiero creer que las cicatrices pueden convertirse en un mapa para no volver a perdernos. Si decides cruzar este umbral, yo estaré al otro lado, con la mano extendida. M». La noche pareció contener el aliento. Me di vuelta para buscar a Mariana en el pasillo, y la encontré en la penumbra, con la mirada suave y expectante. El viento de la madrugada movía su cabello, iluminado por la farola de la calle. En sus ojos no había reproche, sino esa chispa de confianza que habíamos ido reconstruyendo, capa a capa. Me dio la carta con una media sonrisa y sin palabras me indicó el umbral de su puerta. Respiré hondo, con cada músculo cargado de temor y anhelo. Sabía que al dar ese paso rompería el cerco de mis inseguridades y me confrontaría con mis viejos temores. La posibilidad del abandono, la urgencia de ser perfecto, el fantasma de fallarle otra vez. Pero también sentía la fuerza de todo lo vivido juntos, de cada lágrima compartida, de cada gesto honesto, de cada reconstrucción mutua. Di un paso al interior de su casa y, sin pensarlo, la abracé con toda la gratitud y el arrepentimiento que llevaba dentro. Sus brazos se cerraron alrededor mío, cálidos y firmes, y por primera vez desde aquel naufragio sentí que mi corazón hallaba puerto seguro.
Estoy aquí, susurré contra su cabello. Y esta vez no pienso huir. Ella levantó la mirada, con los ojos brillando de esperanza y un atisbo de miedo ante lo desconocido. Entonces sonrió, esa sonrisa sincera y tenue que solo aparece cuando confías por completo en alguien, y acarició mi mejilla con suavidad. Entonces caminemos juntos. Y así, con el umbral cerrado tras nosotros, comenzamos la verdadera reconstrucción, sin garantías, pero con la convicción de que el amor y la honestidad pueden renacer incluso de los pedazos más rotos.